Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a este club de lectura. Yo soy Marilyn, bienvenido a este espacio de armonía, de paz y de belleza en donde estamos buscando mejorarnos a nosotros mismos, por lo menos yo. Para mí la lectura es una herramienta necesaria y fundamental para evolucionar, porque es información y datos que le estamos dando a nuestra mente con la que puede crear una nueva percepción. Gracias por estar aquí. Es un gusto tener tu presencia y tu compañía en esta lectura. Estamos leyendo al Dr. Joe Dispenza en su presentación de Sobrenatural. Aún no tengo el libro físicamente, he tenido muchos cambios en mis horarios que definitivamente me han complicado un poco salir, pero me parece, no sé, a mí también me está pareciendo un poco más cómodo leerlo desde la compu, en versión digital. Así que bueno, espero que tú tengas la versión en físico. Vamos a iniciar con la lectura del día de hoy, con un ciclo de 5 respiraciones bien profundas. Para mí la respiración es una forma de volver al presente y de indicarle a nuestra mente en dónde poner su atención. Donde ponemos la atención es donde se desarrolla nuestra energía. Así que venga, acompáñame, vamos a realizar 5 inhalaciones. Por la nariz vamos a sostener, retener el aire, meter el ombligo. Vamos a sostener 5 segundos. Y luego vamos a exhalar por la boca. Y en ese vacío vamos a sostener 5 segundos más. Acompáñame. Vamos a decirle a nuestra mente que vamos a leer. Vamos a prepararnos para recibir esta información y permitir que nos transforme completamente. Así que inhala por la nariz. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos en el vacío. Inhala. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos en el vacío 5 segundos. Inhala. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala. Inhala. Perdón, sostenemos 5 segundos. Inhala. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos. Inhala. Retén el aire, mete el ombligo. Exhala por la boca. Sostenemos 5 segundos. Inhala. Exhala por la boca. Inhala una vez más. Y exhala por la boca. Estamos listas, estamos listos para iniciar con la lectura de hoy. En el episodio anterior estábamos abordando la historia de Ana, una mujer que, aparte de ser psicoterapeuta, madre de 2 hijos, estaba atravesando por la dificultosa experiencia de que un día despertó con su esposo suicidado. Vamos a continuar con esta historia
en el episodio anterior, al finalizar, recuerdo que quedé muy chocadita porque me pareció bastante particular y bastante engorroso darme cuenta de que la psicoterapeuta no estaba al tanto de toda esta información que el Dr. Joe nos está comentando. Y me hace cuestionarme a mí misma, y entonces, ¿qué información tienen estos expertos hoy en día al respecto? Porque se supone que esta mujer es una profesional de la salud mental. No entiendo. No lo entendí. Así que bueno, vamos a comenzar la lectura. El encuentro de Ana con la posibilidad. En mayo de 2012, Ana asistió a uno de mis talleres progresivos de 4 días, que celebramos al norte del estado de Nueva York. El tercer día, durante la última de 4 meditaciones, por fin se entregó completamente a la experiencia. Por primera vez, desde que había empezado a meditar, se sorprendió a sí misma flotando en un espacio infinito y negro, consciente de que era consciente de sí misma. Había dejado atrás el recuerdo de la persona que era y se convirtió en pura conciencia, totalmente libre de su cuerpo y de cualquier asociación con el mundo material. Ajena al tiempo lineal, experimentó una sensación de libertad tan grande que sus problemas de salud dejaron de importar. Se sentía tan ilimitada que no se reconocía en su presente identidad. Se sentía tan sublime que ya no conservaba ninguna conexión con su pasado. En ese estado, Ana carecía de problemas. Había dejado atrás el dolor y se sentía libre por primera vez. Ella no era su nombre ni su género. Tenemos nueva música de fondo. Ella no era su nombre ni su género, ni su identidad, cultura o profesión. Se encontraba más allá del espacio y el tiempo. Había entrado en contacto con un espectro de información que llamamos el campo cuántico, la región donde existen todas las posibilidades. Súbitamente se vio a sí misma en un flamante futuro, de pie en un enorme escenario, sosteniendo un micrófono y contándole a una multitud de personas la historia de su curación. No imaginaba ni visualizaba la escena. Fue como si le hubieran transferido la información, igual que si se hubiera atisbado a sí misma siendo una mujer totalmente distinta en una nueva realidad. Su mundo interior le parecía mucho más real que el mundo exterior y estaba viviendo una experiencia plenamente sensorial sin la intervención de sus sentidos. En el momento en que Ana vislumbró esa nueva vida en el transcurso de la meditación, una sensación de luz y de dicha inundó su cuerpo a raudales y experimentó un alivio profundo y visceral. Supo que ella no era un cuerpo físico, sino algo o alguien más grande, mucho más trascendente. En ese estado de inmensa alegría, la invadió una sensación de deleite y gratitud tan intensa que se echó a reír. Y en ese momento, Ana supo que se iba a curar. A partir de entonces, abrigó tanta confianza, alegría, amor y gratitud que sus meditaciones empezaron a fluir y decidió profundizar aún más. Según Ana, dejaba atrás su pasado, notaba cómo esa energía desconocida abría su corazón más y más. En lugar de considerar la meditación como una obligación diaria, ansiaba que llegara el momento. Se convirtió en su forma de vida. El deber había mudado en un hábito. Recuperó la energía y la vitalidad. Dejó de tomar los antidepresivos. Sus patrones de pensamiento habían cambiado por completo y sus sentimientos no tenían nada que ver con los de la otra Ana. Tenía la sensación de ser una persona nueva. Así que sus actos cambiaron drásticamente. La salud y la vida de Ana mejoraron ese año de un modo espectacular. Qué bonito, ¿verdad? Al año siguiente asistió a varios actos más. Como estaba tan involucrada en el trabajo, Ana empezó a trabar amistad con más personas de nuestra comunidad. Recibía un apoyo constante que la animaba a seguir recorriendo su viaje a la recuperación total.
Tal como le sucede a muchos de nuestros alumnos, en ocasiones cuando regresaba a casa después de un taller, le costaba enormemente no ceder a la tentación de retroceder unos cuantos pasos y volver a caer en viejas pautas y antiguos patrones de pensamiento, sentimiento y acción. A pesar de todo, siguió meditando a diario. En septiembre del 2013, los médicos de Ana la sometieron a una revisión a fondo, que incluía numerosas pruebas distintas. 1 año y 9 meses después de que le diagnosticaran un cáncer, transcurridos 6 años desde el suicidio de su marido, el cáncer de Ana había remitido por completo y el tumor del esófago había desaparecido. En los análisis de sangre no apareció ningún marcador que hiciera sospechar de la presencia de un tumor maligno. Las membranas mucosas de su esófago, vagina y ano se habían regenerado por completo. Tan solo persistían ciertos problemas de poca importancia. Las membranas mucosas de su boca seguían ligeramente irritadas, aunque ya no tenía ulceraciones y a causa de la medicación que tomaba para las llagas seguía sin producir saliva. Ana se había convertido en una persona nueva, una mujer sana. La enfermedad pertenecía a su antigua personalidad. Pensando, actuando y sintiendo de manera distinta, Ana había reinventado un yo inédito. En cierto sentido, había vuelto a nacer en la misma vida. En diciembre del 2013, Ana acudió a un evento en Barcelona con la amiga que de buen comienzo le había hablado de mi trabajo. Cuando me oyó narrar a los participantes la historia de otro alumno de nuestra comunidad que había protagonizado una curación prodigiosa, Ana juzgó que había llegado el momento de compartir su historia conmigo. La escribió de principio a fin. ¡Qué lindo! Y se la entregó a mi ayudante. Igual que muchas de las cartas que recibo de los alumnos, la primera línea rezaba: no creerá lo que le voy a contar. Al día siguiente, después de leer la carta de Ana, le pedí que subiera al escenario y compartiera su historia con el público. Allí estaba ella, 1 año y medio después de la visión que había tenido durante la meditación de Nueva York y de la cual yo nada sabía, plantada en el escenario y narrando a la concurrencia su propio viaje a la sanación. Tras el acto de Barcelona, Ana se sintió tan inspirada como para seguir trabajando en la dolencia de su boca. Cosa de 6 meses más tarde, asistió a una conferencia que pronuncié en Londres. Hablé de epigenética en profundidad. Súbitamente, a Ana se le encendió una bombilla. He conseguido vencer un montón de problemas de salud, incluido el cáncer, pensó. Sin duda, seré capaz de activar los genes necesarios para que mi boca produzca más saliva. Pocos meses más tarde, durante otro taller, en 2014, Ana notó de repente el goteo de la saliva. Desde entonces sus membranas mucosas se encuentran perfectamente y produce saliva con normalidad. Nunca ha vuelto a sufrir ulceraciones. En la actualidad, Ana es una persona sana, vital, feliz y estable, con una mente clara y despierta. Ha crecido tanto en el plano espiritual que con frecuencia entra en un estado de meditación profundo y ha protagonizado varias experiencias místicas. Lleva una vida rebosante de creatividad, amor y dicha. Se ha convertido en uno de mis instructores fijos, los mismos que imparten nuestras técnicas con regularidad a organizaciones y empresas. En 2016 fundó una institución psiquiátrica que goza de gran éxito y ha dado trabajo a más de 20 terapeutas y profesionales de la salud. Es económicamente independiente y gana suficiente dinero como para llevar una vida cómoda. Viaja por todo el mundo, visita lugares hermosos y conoce a personas que la inspiran. Tiene un compañero atento y alegre, así como nuevos amigos y relaciones que hacen honor a Ana y a sus hijos. Si le preguntas por sus antiguos problemas de salud, te dirá que tener que afrontar esos desafíos fue lo mejor que le ha sucedido en la vida. Piénsalo, ¿y si lo peor que te ha sucedido nunca resultara ser lo mejor que te podía pasar? A menudo me dice que adora su vida actual, y yo siempre le respondo, pues claro, la creaste día a día al decidir que no dejarías de meditar hasta estar enamorada de tu vida. Es lógico que la ames.
En el transcurso de su transformación, Ana logró convertirse en una persona sobrenatural. Ha superado su identidad, que estaba conectada a su pasado y literalmente ha creado un mañana nuevo y saludable. Y su biología ha reaccionado a esa nueva mentalidad. Ana es ahora un ejemplo viviente de la verdad y la posibilidad. Y si Ana pudo curarse, tú también puedes hacerlo. En territorio místico. Superar toda esa clase de problemas físicos sin duda es una consecuencia tremendamente positiva de este trabajo. Pero hay más. Como el libro trata también del misticismo, quiero que abras tu mente a un ámbito de realidad tan transformador como la curación del cuerpo. Si bien pertenece a un plano distinto, más profundo, convertirse en un ser sobrenatural implica también alcanzar una mayor conciencia de uno mismo y del lugar que ocupa en este mundo y en otros. Permíteme compartir algunas historias extraídas de mi propia experiencia para explicarte exactamente a qué me refiero y para demostrarte que también está en tu mano vivir momentos parecidos. Una lluviosa noche de invierno, en el Pacífico Noroeste, sentado en el sofá tras un largo día, escuché el susurro del viento entre las ramas del enorme abeto que crece al otro lado de la ventana. Mis hijos estaban en la cama, profundamente dormidos, y yo disfrutaba por fin de un momento de tranquilidad. Me acomodé y me dispuse a repasar las tareas del día siguiente. Para cuando hube terminado mi lista mental, estaba demasiado cansado para pensar, así que me quedé allí, sentado unos minutos, con la mente en blanco. Ya no pensaba ni analizaba, sencillamente miraba al vacío, disfrutando del momento presente. Según mi cuerpo se relajaba cada vez más, lo dejé dormirse despacio y conscientemente al mismo tiempo, que mantenía mi mente despabilada y alerta. No centré la atención en ningún objeto de la sala, sino que mantuve el foco abierto. Se trataba de un juego que a menudo practicaba conmigo mismo. El ejercicio me gustaba porque, de vez en cuando, si todo cuadraba, vivía experiencias de profunda trascendencia. En momentos así, tenía la sensación de que una especie de puerta se abría entre la vigilia, el sueño y la ensoñación, y yo me deslizaba a un estado de extrema lucidez mística. Me requería mucha paciencia no precipitarme o sentirme frustrado o tratar de forzar los acontecimientos en lugar de dejarme llevar a ese otro mundo. Ese día había terminado de escribir un artículo sobre la glándula pineal. Tras pasar varios meses investigando los efectos mágicos de la melatonina, la hormona que ese pequeño centro alquímico se guarda en la manga, estaba exultante ante la idea de vincular el mundo científico con el mundo espiritual. A mucha gente no le va a gustar esto. Durante semanas me había dedicado en cuerpo y alma a pensar en el papel de los metabolitos pineales como posible conexión con las experiencias místicas que buena parte de las culturas antiguas sabían provocar, como las visiones chamánicas de los nativos americanos, la experiencia hindú del samadhi y otros rituales parecidos que involucraban estados alterados de conciencia. Algunos conceptos que durante años no atinaba a explicar habían encajado súbitamente en la imagen global y mis descubrimientos me llenaban de satisfacción. Tenía la sensación de estar un paso más cerca de encontrar el puente a dimensiones más elevadas del espacio y el tiempo. Toda la información que había reunido me ayudaba a ver con más claridad las posibilidades que se abren ante los seres humanos. Pese a todo, ansiaba saber más. De hecho, sentía tanta curiosidad que desplacé mi conciencia hacia la glándula pineal. Sin pararme a pensar, le pregunté a la glándula: ¿dónde estás, por cierto? Según depositaba mi atención en el espacio que la glándula pineal ocupa en mi cerebro y me deslizaba hacia la negrura, súbitamente, sin saber por qué, una nítida imagen del pequeño órgano apareció en mi mente. Lo que vi fue una especie de pomo redondo y tridimensional. Se abría como en un espasmo y de la abertura surgía una sustancia de un blanco lechoso. La claridad de la imagen holográfica me impresionó, pero estaba demasiado relajado como para despabilarme o reaccionar. Así que me limité a dejarme llevar y observar.
Me parecía tan real. Sabía que estaba viendo mi propia minúscula glándula pineal. Al momento, un reloj apareció ante mis ojos. Se trataba de un antiguo reloj de bolsillo de esos que llevan una cadena prendida, y la visión se me antojó increíblemente vívida. En el instante en que posé la atención en el reloj, recibí una información muy clara. De repente, supe que el tiempo lineal, tal como yo lo concebía, compuesto de pasado, presente y futuro, no guardaba ninguna relación con la realidad. Comprendí, en cambio, que todo sucede en un eterno instante presente. En esa infinita cantidad de tiempo existen incontables espacios, dimensiones o posibles realidades. Si únicamente existe un momento eterno, cabría pensar que el pasado en esta encarnación no es real, y mucho menos la posibilidad de antiguas reencarnaciones. Pero yo veía infinitos pasados y futuros, igual que si estuviera mirando una antigua película con un número de fotogramas ilimitado. Y los fotogramas no representaban momentos aislados, sino ventanas de infinitas posibilidades que se desplegaban como andamios en todas direcciones. Se parecía mucho a mirar dos espejos enfrentados y ver dimensiones o espacios infinitos reflejados en ambas direcciones. Ahora bien, para entender lo que estaba viendo, imagina que esas dimensiones se encontraran encima y debajo de ti, delante y detrás, a tu derecha y a tu izquierda, y que cada una de esas posibilidades sin límite ya existiera. Sabía que si centraba mi atención en una de esas posibilidades, experimentaría esa realidad. Aquí quiero hacer un paréntesis porque me gustaría recomendarte la película Interestelar para que entiendas aún más lo que él está describiendo. También me di cuenta de que yo no era un ente separado de la nada. Experimenté unidad con todo, con todos los seres, con la totalidad de los lugares y los tiempos. Si tuviera que describirlo, diría que fue la sensación más extraña y al mismo tiempo más familiar que he experimentado en la vida. La glándula pineal, como pronto sabría, funciona como un reloj dimensional que cuando se activa podemos sintonizar con cualquier tiempo dado. Cuando veía las agujas de ese reloj desplazarse hacia adelante o hacia atrás, comprendí que, igual que una máquina del tiempo, programada para viajar a una época en particular, existe también una realidad o dimensión en cada espacio determinado. Esa increíble visión me estaba mostrando que la glándula pineal, igual que una antena cósmica, posee la capacidad de sintonizar con información situada más allá de nuestros sentidos físicos y conectarnos con otras realidades que ya existen en el momento eterno. Si bien recibí una cantidad de información aparentemente ilimitada, no tengo palabras para describir con acierto la magnitud de la experiencia. ¡Wow! Un encuentro simultáneo con mi yo pasado y futuro. Según las agujas del reloj se desplazaban hacia atrás, una dimensión cobró vida en el espacio y en el tiempo. De inmediato me vi a mí mismo en una realidad personalmente relevante, y por extraño que parezca, ese instante del pasado se estaba desplegando en el presente. Sentado en el sofá de mi salón, a continuación fui consciente de que me encontraba en un espacio físico de esa época concreta. Me veía a mí mismo siendo un niño e igualmente de nuevo era consciente de estar sentado en el sofá. Esa versión infantil de mí mismo tenía unos 7 años y sufría una fiebre muy alta. Recordé cuánto me gustaba tener fiebre a esa edad porque me permitía entrar en mi mente y disfrutar de las visiones de los sueños abstractos que a menudo acompañan el delirio provocado por las altas temperaturas corporales. Aquella vez en particular, me hallaba en mi dormitorio tapado hasta la nariz. Mi madre acababa de abandonar la habitación. Yo me alegraba de estar solo. En el instante en que mi madre cerró la puerta, supe instintivamente que debía hacer lo mismo que estaba haciendo en el salón. Como adulto, relajar el cuerpo cada vez más hasta alcanzar esa zona crepuscular entre el sueño y la vigilia, atento a lo que pudiera pasar. Hasta ese momento de mi vida presente, había olvidado por completo el recuerdo de esa experiencia infantil. Pero al revivirla, me vi a mí mismo enfrascado en un sueño lúcido,
contemplando posibles realidades como casillas de un tablero de ajedrez. Según me observaba a mí mismo de niño, me conmovió en lo más profundo advertir lo que ese pequeño trataba de comprender y me pregunté cómo era posible que pudiera plantearse conceptos tan complicados a su edad. En ese momento, mientras lo miraba, me enamoré de aquel niño y en el instante en que abrigué esa emoción, sentí que aquel instante del pasado y el momento presente que estaba experimentando en el estado de Washington se conectaban. Tenía una conciencia tan clara de lo que hacía siendo un niño y de lo que me estaba sucediendo en el presente, que los dos momentos se enlazaron de un modo significativo. En esa décima de segundo, el amor que mi yo presente sentía por mi yo niño estaba arrastrando a ese pequeño al futuro. Y entonces la experiencia se tornó aún más extraña si cabe. La escena se desvaneció y el reloj volvió a aparecer. Advertí que las agujas del reloj se movían también hacia adelante. Inundado de asombro y libre de cualquier duda o miedo, me limité a observar cómo el reloj avanzaba en el tiempo. Al instante me encontré descalzo en mi patio trasero de Washington, en una noche fría. Me cuesta explicar qué hora era porque estaba sucediendo la misma noche en que yo me hallaba en el salón. Pero el yo que estaba afuera procedía del futuro. Una vez más, las palabras se quedan cortas, pero solo puedo explicar la experiencia diciendo que la personalidad futura llamada Joe Dispenza había cambiado profundamente. Yo era un ser mucho más evolucionado y me sentía de maravilla, eufórico de hecho. Estaba tan presente, o debería decir, puesto que somos el mismo, estoy tan presente. Y al hablar de presencia me refiero a una supraconciencia, como si mis sentidos se hubieran amplificado un 100%. Todo lo que veía, tocaba, olía, saboreaba y oía inundaba mis sentidos. Poseía una percepción tan sublime que reparaba y prestaba atención a todo cuanto me rodeaba. Llevado por el deseo de experimentar el momento en toda su magnitud y como mi percepción se había incrementado de un modo tan drástico, también mi conciencia y en consecuencia mi energía. Y al mismo tiempo, la sensación de disponer de una energía tan intensa me inducía a ser aún más consciente de todo eso que estaba experimentando simultáneamente. Tan solo puedo describir la sensación como una energía consistente, directa, totalmente organizada. No se parecía en nada a las emociones de origen químico que solemos experimentar en cuanto que seres humanos somos. De hecho, ni siquiera era capaz de sentir las habituales emociones humanas. Las había superado. Sentía, eso sí, amor, aunque se trataba de una forma de amor que no era de origen químico sino eléctrico. Me sentía casi como si ardiera, enamorado de la vida, con pasión. La dicha que me embargaba era de una pureza indescriptible. Además, caminaba por el jardín en pleno invierno sin zapatos y sin chaqueta. Y pese a todo, el frío se me antojaba placentero. No emitía juicio alguno sobre la intensidad del frío en mis pies. Tan solo disfrutaba del contacto de las plantas contra la hierba helada y me sentía conectado tanto con la sensación como la hierba. Sabía que si me paraba a pensar en las típicas ideas y juicios que normalmente albergaría en relación con el frío, provocaría en mí mismo una sensación de polaridad y dividiría la energía que estaba experimentando. Si juzgaba lo que estaba viviendo, sacrificaría el sentimiento de unidad. Las condiciones de mi entorno, el frío, palidecían ante el raudal de energía que recorría mi cuerpo. De ahí que acogiera el frío con toda mi alma. Era vida, sencillamente. De hecho, la sensación resultaba tan agradable que no quería que el momento terminase. Quería que durase para siempre. Esa versión evolucionada de mí mismo caminaba con decisión y elegancia. Me sentía poderoso y tranquilo, pero también exultante de pura dicha de existir y amor por la vida. Paseando por el jardín, pasé por encima de unas enormes columnas de basalto volcadas, que están dispuestas en forma de enormes peldaños para crear gradas en las que sentarse en torno al foso de la fogata.
Me encantó la sensación de caminar descalzo por los enormes trozos de piedra. Me detuve a admirar su magnificencia. A continuación, seguí andando y me acerqué a la fuente. Sonreí al recordarnos a mí y a mi hermano construyendo tal maravilla. Súbitamente, vi a una mujer minúscula envuelta en una prenda blanca y brillante. No mediría más de medio metro de altura y estaba de pie detrás de la fuente con otra mujer de tamaño normal que iba vestida de manera parecida y que emanaba la misma luz. La segunda mujer permanecía algo apartada, observando, como si estuviera allí para proteger a la más pequeña. Cuando miré a la mujer diminuta, ella se volvió hacia mí y me sostuvo la mirada. Noté una energía amorosa todavía más fuerte, si cabe, igual que si ella me la estuviera enviando. Aún estando en la piel de esa versión más evolucionada de mí mismo, comprendí que jamás había sentido nada parecido. La sensación de plenitud y amor siguió creciendo de forma exponencial y pensé, ¡jala! ¿De verdad hay un amor más grande que esto que acabo de experimentar hace un momento? No se trataba de amor romántico, sino más bien de una energía vivificante, electrizante que despertaba en mi interior. Supe que la mujer me estaba mostrando que yo llevaba adentro más amor del que podía imaginar. Y supe también que me encontraba ante un ser más evolucionado que yo. La electricidad que acababa de notar me indicó también que mirara a la ventana de la cocina, y recordé al instante por qué estaba allí. Me di vuelta y miré hacia la cocina, donde mi yo del presente estaba fregando los platos pocas horas antes de sentarse en el sofá a descansar. Desde el jardín trasero sonreí. También lo amaba con todo mi corazón. Percibí su sinceridad, sus esfuerzos, su pasión y su amor. Percibí los mecanismos de su mente, cómo se esforzaba constantemente en relacionar conceptos para asignarles significado. Y entre otras cosas, vi una parte de su porvenir. Igual que un padre estaba orgulloso de él y no sentía nada salvo admiración por la persona que era en aquel momento. Y mientras lo observaba, al mismo tiempo que notaba cómo esa inmensa energía crecía en mi interior, él dejó de lavar los platos por un momento para mirar por la ventana y pasear la vista por el jardín. Y si bien seguía ahí desde la conciencia de mi futuro ser, era capaz también de pensar desde mi yo presente, y recordé que realmente había dejado de fregar los platos un momento para mirar al exterior, porque había notado un sentimiento de amor espontáneo en el pecho, y había tenido la sensación de que me observaban o de que había alguien en el jardín. Más tarde recordaría que mientras limpiaba un vaso, había llegado a inclinarme hacia adelante para minimizar el reflejo de la luz de la cocina en la ventana y había contemplado un rato la oscuridad antes de devolver la atención a los platos que quedaban en la pila. Mi yo futuro obsequió a mi yo presente con el mismo regalo que la luminosa dama me había ofrecido a mí unos instantes atrás. Y entonces entendí por qué estaba ella ahí. E igual que al mirar a mi niño de la escena anterior, de nuevo el amor que mi ser futuro sentía por mi ser presente me conectó de algún modo con ese yo del porvenir. Mi futuro yo estaba ahí para guiarme hacia él, y supe que era el amor eso que hacía posible la conexión. La versión más evolucionada de mí mismo albergaba tal sensación de certeza y conocimiento. Y lo más extraño de todo es que yo habitaba a todos esos seres al mismo tiempo. De hecho, habitaba un número de yoes infinito, no solo el yo del pasado, del presente y del futuro. Existen incontables versiones de mí mismo en el ámbito del infinito, y no hay solo un infinito, sino múltiples infinitos. Y todo eso sucede en el eterno ahora. Cuando volví a la realidad física tal como la conocemos en el sofá, tan pálida en comparación con el mundo dimensional que acababa de visitar, mi primer pensamiento fue: ¡uf! ¡Qué visión de la realidad tan pobre tengo!
La rica experiencia interior que acababa de vivir me proporcionó una tremenda sensación de claridad y el convencimiento de que mis creencias, es decir, lo que yo creía saber sobre la vida, Dios, mi persona, el tiempo, el espacio e incluso lo que es posible experimentar en el reino del infinito, eran muy limitadas. Y hasta ese momento ni siquiera me había dado cuenta. Supe que yo era como un niño que apenas alcanza a comprender la magnitud de esto que llamamos realidad. Entendí por primera vez en la vida, sin miedo ni ansiedad, el significado de la expresión lo desconocido, y supe que nunca volvería a ser la misma persona. Como te puedes imaginar, cuando vives una experiencia como esa, relatársela a tu familia o amigos implica exponerte a que piensen que sufres algún desequilibrio químico en el cerebro. Me resistía a compartir lo que me había sucedido porque carecía de las palabras Me resistía a compartir lo que me había sucedido porque carecía de las palabras para describirlo, y me daba miedo que, de hacerlo, no volvería a suceder. Me pasé meses analizando el proceso que, según creía yo, había desencadenado la experiencia. También me tenía intrigado el concepto del tiempo y no podía dejar de pensar en ello. Además del cambio de paradigma que suponía pensar el tiempo como un momento eterno, descubrí algo más. Concluido el trascendental suceso de aquella noche, al regresar a este mundo tridimensional, me di cuenta que la totalidad de la vivencia había durado unos 10 minutos. Acababa de vivir 2 episodios muy largos, y sin duda habrían precisado más tiempo en la vida normal. La sorprendente dilatación de los minutos avivó todavía más mi compromiso de poner todo mi empeño en averiguar qué me había pasado. Cuando entendiera mejor la experiencia, a lo mejor era capaz de repetirla. Durante los días que siguieron aquella noche trascendente, noté en el centro del pecho la misma sensación eléctrica que había experimentado cuando aquella mujer pequeña y muy hermosa había activado algo en mí. No dejaba de pensar, si la experiencia no hubiera sido real, no seguiría notando estas sensaciones, ¿verdad? Cuando desplazaba la atención al pecho, el sentimiento se amplificaba. Como es comprensible, en esos días no me apetecía demasiado relacionarme con nadie, porque las personas y las circunstancias del mundo exterior me impedían estar pendiente de mi mundo interior, y en ese caso la sensación especial disminuía. Con el tiempo, acabó por esfumarse, pero siempre me ha acompañado la idea de que hay infinito amor a nuestro alcance, y de que la energía a la que tuve acceso aquel día seguía viviendo en mí. Quería volver a activarla, pero no sabía cómo hacerlo. Durante mucho tiempo, por más que intentara reproducir la experiencia, no lograba nada. Y ahora, sé que ni el deseo de obtener los mismos resultados, ni la frustración de intentarlo una y otra vez en vano, eran las circunstancias ideales para propiciar otra experiencia mística, ni nada, de hecho. Me perdí en mi propio ejercicio de análisis, según trataba de discurrir cómo había sucedido y qué hacer para que se repitiera. Decidí probar estrategias distintas. En lugar de tratar de recrear la experiencia por la noche, decidí levantarme temprano y meditar. Como los niveles de melatonina alcanzan sus valores más altos entre la 1 y las 4 de la madrugada, y los metabolitos de esta hormona son los mismísimos sustratos místicos que posibilitan los acontecimientos lúcidos, decidí llevar a cabo mi trabajo interior cada mañana a las 4. Antes de contarte lo que pasó a continuación, quiero pedirte que tengas presente el hecho de que yo estaba atravesando un momento particularmente complicado. Intentaba decidir si valía la pena seguir enseñando. Después de mi aparición en el documental de 2004, ¿y tú qué sabes? El caos se había apoderado de mi vida. Me estaba planteando si abandonar la vida pública y llevar una existencia más sencilla. Me parecía más fácil alejarme sin más. No sé si entre la música que cambió y la historia que el Dr. Joe nos estaba contando, yo me sumergí en la historia que ya llevamos 40 minutos.
Esa historia que el Dr. Joe nos acaba de contar me ha dejado a mí como impregnada con esa misma sensación y con esas ganas de experimentarla. Vamos a dejar la lectura del día de hoy hasta aquí. Espero que hayas disfrutado de esta lectura tanto como yo la he disfrutado. Me encantaría leerte los comentarios y saber qué sentiste al escuchar esta historia. Y asimismo que me cuentes cómo te sientes leyendo este libro. Espero que hayas disfrutado la información que hemos recibido, que te permitas ponerla en práctica. Permítete respirar de forma consciente, dejar de darle atención a los pensamientos, sentir tu cuerpo, el momento presente. Tal vez puedas experimentar algo similar a lo que él ha estado experimentando por tanto tiempo ya, porque me imagino que esto él lo ha experimentado por un montón de tiempo. Me encantaría que si este video te ha gustado, le des me gusta. De nuevo, que compartas tus comentarios en la cajita de comentarios. Que le envíes este club de lectura a alguien que tal vez lo vaya a disfrutar. Y que si no te has suscrito, te suscribas. Porque aquí estamos para leer. Sin más que agregar, deseo que tengas un día maravilloso. Que recuerdes que la respiración consciente en todo momento es lo fundamental en el buen vivir. Y sonríe. Nos vemos en la próxima. Chao.